Hola, soy Luis Font. Soy el director del programa ejecutivo del Executive MBA en Transformación Digital de IEBS. Y hoy quería explicarte qué es lo que está ocurriendo y por qué es tan necesario para muchos profesionales y directivos este programa. Estamos viviendo un momento histórico único, donde los cambios que se han producido en los últimos 100 años no van a ser nada en comparación con los cambios que se van a producir en los próximos 10 años o que ya se han producido en los últimos 5 años. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial y esta revolución no solo va a afectar a los modelos industriales, va a afectar a todos los sectores de actividad. De hecho, está ya afectando. ¿Por qué se produce? Avance tecnológico rapidísimo en todas las tecnologías, no solo en las tecnologías de la información. Por otro lado, avance en el mundo del software, creación de nuevos modelos como la nube. Por otro lado, un avance todavía débil, pero que va a tener un gran crecimiento en inteligencia artificial. Y avance en otros modelos como son las nuevas finanzas o el fintech o lo que es blockchain o cadena de bloques. Vamos a ver muchas tecnologías disruptivas. Este cambio hace que también haya una disrupción brutal en el mundo de los negocios. Modelos de negocios súper estables hasta ahora van a tener problemas para subsistir en los próximos años. Y esto implica que necesitamos un nuevo tipo de líder. Un líder completamente digitalizado, porque hoy en día ser un líder y no entender la tecnología es un riesgo demasiado alto. La mejor inversión que tú puedes hacer es en ti. Este es el momento de unirte a un programa absolutamente increíble con profesionales de altísimo nivel y que va a cambiar tu vida, porque tú eres el responsable del cambio. Tú vas a ser el protagonista de la transformación digital del futuro. Así que nada, ya lo sabes. Te esperamos. Bueno, estamos en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Xavier? Buenas tardes, muy bien, muy bien. Y buenos días en Latinoamérica. Muchas gracias, Luis. Buenas tardes, España. Buenas mañanas, Latinoamérica, ¿vale? Porque además en Latinoamérica tenemos de todos los colores, el que está al inicio de la mañana y quien está ya llegando al final de la mañana. Bueno, perfecto. Pues encantado de tenerte aquí para hablar de un tema súper novedoso como es la economía creativa, las NFTs y todas estas cosas que están realmente revolucionando, pero revolucionando de verdad el mundo, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, yo creo que te agradezco personalmente la invitación y también te la agradezco como sector, ¿no? Es decir, el sector de la economía creativa no suele ser invitada a los espacios de los negocios o de las escuelas de negocios y yo creo que esto es una situación inédita, en cierto modo, pero espero que se corrija con el tiempo. Creo que tú eres un visionario en muchos sentidos porque has podido entender, yo creo que un visionario tiene dos componentes, bastante sentido común y bastante buena información. Y creo que tú has entendido el papel y las posibilidades de desarrollo de la economía creativa en general y sobre todo la economía creativa de base digital, que es la que más nos importa o la que vamos a hablar hoy. Bien. Oye, pues encantadísimo de encantadísimo de tenerte aquí. Bueno, cuéntanos un poco, ¿de qué vamos a hablar hoy? Cuéntanos un poco tu historia. Antes de entrar en presentación, saludos a Jorge, que lo tenemos ahí en Puerto Vallarta, en México, un país donde tú has vivido mucho tiempo. Mucho tiempo, Bueno, sí. cuéntanos un poquito Efectivamente. tu historia para entrar en Bueno, materia. a ver, yo hace unos 20 años que me voy dedicando al sector de la cultura y de la creatividad en general. Ujú. He hecho desde producción musical relacionada con la música clásica hasta pasando por la dirección de un centro de cultura contemporánea. Estuve 10 años dirigiendo un centro de cultura contemporánea aquí en España y después, me fui a México, estuve 8 años y yo creo que muchas personas, me reconocerán o me conocen porque fui un poco el pionero de los cursos de comisariado de exposiciones de arte contemporáneo en México, concretamente, y muchos de los dirigentes en este momento de museos o de infraestructuras culturales pasaron por mis aulas, por decirlo de una manera, por las aulas en las que yo impartía esos cursos novedosos.
También he trabajado como asesor de colecciones internacionales, sobre todo en temas de arte. Y, bueno, pues también he tenido negocios propios. Entonces, conozco un poco el segmento de la economía creativa, digamos, desde todos los ángulos. Y creo que eso ha favorecido la visión que tengo en este momento. Ujú. O sea, que lo has pasado por muchos aspectos de esta nueva, ya no sé si hablar de nueva economía, de economía disruptiva, ya no sé de qué hablar, ¿eh? Pero tú que has pasado por estos diversos aspectos, ¿habías visto algo igual antes? Pues yo creo que estamos en un momento dorado. Yo creo que el rey Midas ha llamado a la puerta de los creativos, de repente. Es decir, con Ujú, esto del blockchain y de la tecnología NFT, de repente creo que estamos en un momento en el que algo que era muy difícil que se diera, que es que se tangibilizara lo intangible, es decir, se convirtiera en material lo inmaterial, como es una creación, eso ha sido posible gracias a la tecnología blockchain. También están sucediendo cambios desde el punto de vista de las plataformas, ¿no? Las plataformas también están generando la posibilidad de intercambiar esos activos creativos digitales de una manera automática, algo que antes costaba muchísimo. Es decir, para hacer una transacción de un bien cultural o creativo como una pieza de arte, antes pues tenía uno que buscar en el mercado secundario que al final viniera alguien a valuar la pieza a su casa o le diera el certificado a un valuador de una casa de subastas. Bueno, hubiera que trasladar la pieza con los gastos que significaba de seguros y de transportes, etcétera, etcétera, que se catalogara esa pieza dentro de una casa de subastas y que finalmente se subastara. Eso que está pasando todavía, digamos, en la economía física, la economía digital es un clic. La revolución es brutal, ¿no? Y luego, aparte, pues estamos dándonos cuenta también que muchos inversores están entendiendo los activos creativos digitales como una opción absolutamente válida. Es decir, ayer, por ejemplo, supimos que en el tema de los NFTs, IBM se ha asociado con IPV para crear un marketplace de patentes. Es decir, que todo el tema de la propiedad intelectual y el tema de los activos creativos digitales está explosionando, ¿no? Y eso hace que el mercado sea muy interesante, que sea un mercado que hay que empezar a estudiar. También hay un cambio que puedo decir, ¿no? Es un cambio de comportamiento de la generación Z que se está imponiendo. Es decir, las maneras de consumir, de producir, de generar bienes en general y servicios creativos va a cambiar mucho con el comportamiento de esta gente que tiene pues 25 años en este momento, que son nativos digitales. Vamos a hacer otro tipo totalmente diferente de economía. Bueno, muy interesante. Estamos en un momento muy diferente vamos, que no habíamos vivido nunca. Bueno, saludos, Federico, que estás ahí en Colombia, y a todos los que Saludos, nos están Federico. escuchando desde diversos países. Bueno, vamos a empezar. Creo que tenías una presentación que hemos estado repasando antes, muy Sí. interesante. Entonces, si queréis, voy a compartir pantalla y a ver. Y nos llevamos esto para aquí, esto para aquí. Y vamos a ver, ventana, ver pantalla completa. Vale, yo creo que estáis... vale, si me veis mirar a Sí, la derecha, es que os estoy mirando a vosotros, ¿vale? Porque tengo justo la pantalla que estamos compartiendo delante. Venga, esta es adelante. Bueno, este es el final casi de la presentación, Luis. Te lo puedes Ujú. llevar al principio, Sí, casi al vamos a ver. final. Casi al final. Estamos en el Lo principio. tenemos ahí delante. Claro, como la hemos estado repasando. La Bueno, tenemos. vale, muchas gracias. Pasa si ya nos hemos Sí, presentado a las dos. tú me vas diciendo, tú mandas. Vale, bueno, estos son mis datos de contacto por si alguno de las personas que está viendo este webinar o esta entrevista quiere ponerse en contacto conmigo para temas de asesoramiento, de transformación digital de industrias creativas, etcétera, etcétera. Es decir, tienen ahí los datos de creabinas.org, que es el hub creativo digital que hemos creado al modelo de los hubs creativos digitales y de la red de hubs creativos digitales europeo. Existe una red internacional de hubs y nos dedicamos fundamentalmente a tres cosas: a la creación de contenidos, a la creación de formación y también a la interlocución con sectores no creativos. Es decir, cómo trasladar, hacer efectos, digamos, de desbordamiento, de traslado de innovaciones de los sectores creativos a los sectores no creativos. Estamos trabajando en esos tres ámbitos. Luis, si puedes, por favor, pásame la Venga, diapositiva. vamos para la siguiente.
A ver, la primera cosa que quisiera decir es que hay que hacer una pequeña reflexión. Yo he puesto esta frase de Víctor Hugo porque es muy interesante la frase. Dice, las que conducen y arrastran al mundo no son las máquinas, sino las ideas. Yo soy muy fan de un escritor que tiene aproximadamente, hace unos 10 años hizo un libro que yo creo que es un libro de cabecera hipertraducido a todos los idiomas, que es Yuval Noah Harari, un escritor y historiador. Hace un libro que se titula Sapiens de hombres a dioses, ¿no? En este libro, él hace una teoría, una especie de teoría del todo. ¿Y qué viene a decirnos Harari? Harari nos dice una cosa muy, muy interesante. Es decir, lo que nos distingue de especies, de otras especies, son dos características muy claras. Es decir, no somos buenos, nuestra visión no es buena, nuestro oído no es bueno. En fin, somos poco dotados en los sentidos. Pero tenemos dos características que nos han hecho absolutamente triunfadores y los reyes de la tierra. Una es la cooperación, es decir, la capacidad de cooperación, y la segunda es la capacidad de fabulación, es decir, la capacidad de crear ideas. Con esas ideas hemos creado cultura y hemos creado economía y hemos creado tecnología. Y eso es lo que ha movilizado fundamentalmente al ser humano. Es decir, el problema en este momento, yo creo que es un problema también que hay que dilucidar, y es el siguiente, es decir, que hemos confundido quizá, estamos apuntando a la luna y tenemos el riesgo de quedarnos mirando el dedo. Es decir, estamos excesivamente obsesionados con la tecnología, pero la tecnología no es un fin, es un medio. Es decir, si no tenemos claro que la tecnología nos puede convertir en trabajadores esclavizados del clic, de las empresas, las plataformas de clic, por ejemplo, o nos puede hacer felices, es decir, podemos tener dos entornos, un entorno utópico y un entorno distópico respecto a la tecnología. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta en este momento qué sistema de ideas estamos construyendo. Entonces, estamos en un momento muy importante en la humanidad, la historia de la humanidad, porque la tecnología nos está desbordando, pero tenemos que también tomar el control sobre la tecnología porque no sabemos muy bien hacia dónde vamos. Entonces, la primera reflexión, una especie de prólogo hacia dónde quiero ir, ¿no? En la conversación. Si puedes, por favor. Claro, vamos a ver, espera, a ver si... Ahí. Bien, para hablar de economía creativa me gustaría hacer un juego de diferencias, ¿no? Es decir, ¿qué diferencias hay entre estas dos imágenes, ¿no? Vemos a dos mujeres sentadas en dos objetos que se llaman sillas, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre una y la otra, ¿no? Es decir, la diferencia entre esta señora de negro y la señora de blanco, sobre un objeto blanco. Pues miren, la primera creo que se sienta sobre una commodity, es decir, se sienta sobre una mercancía, sin más. Y la segunda se está sentando sobre una idea, es decir, sobre una mercancía que además tiene una capa, un layout encima, que llamaríamos intangible, ¿no? Yo creo que el diseño es uno de los lugares o de los tópicos, digamos, de alguna manera, donde se ve más claro lo que es la economía creativa. Es decir, es economía, por lo tanto es mercancía, pero también es idea. Es decir, une esos dos componentes. Une lo intangible con lo tangible y, por lo tanto, le da un valor extra al objeto. Este objeto, si puedes pasar un momento la diapositiva, por favor, es un objeto creado por Werner Panton, que está en este momento dentro de la colección, por ejemplo, del MoMA de Nueva York, la colección de diseño, y es un referente, es decir, es un objeto cultural, en definitiva. Eso es lo que está consiguiendo la economía creativa. La economía creativa lo que está creando es posicionar a las sociedades en general en una batalla muy contemporánea. Eso, por ejemplo, lo tiene muy claro China. Es decir, China en este momento, en el último plan quinquenal, está diciéndole a su población, el gobierno le está diciendo, por favor, pasen del hecho en China al diseñado en China. Nos conviene mucho controlar el espacio, digamos, de economía creativa que se está creando, ¿no? Entonces, por eso la economía creativa es muy, muy importante en este momento. Es absolutamente definitiva. Si puedes, por favor, pasar la diapositiva, te lo agradezco. ¿Cuáles han sido un poco las relaciones entre economía y cultura? Yo creo que han sido relaciones muy difíciles. Es decir, la economía y la cultura se han llevado mal. Porque, pues, yo creo que la cultura, en cierto modo, ha tenido un desprecio hacia la economía, porque era como, aquí en la fotografía pongo el cuadro del Greco, ¿no? Es decir, Jesucristo expulsando a los mercaderes del Templo de Jerusalén. Es decir, la cultura ha considerado que no tenía que mezclarse con la economía porque se convertía en algo impuro. Entonces, desde la cultura todo el mundo decía, no, quieto, yo no hago eso.
Y desde la economía se ha visto que la cultura era pues, un territorio, digamos, que era difícil de mapear, era difícil de conocer, las implicaciones económicas de la cultura no estaban muy claras, era un tema de bohemia, etcétera, etcétera. La verdad es que economía de la cultura ha habido prácticamente en todas las etapas, sobre todo de la historia moderna. Recordemos artistas empresarios como Rembrandt, que tenía un taller de 30 personas, como Händel, que se dedicaba a la venta de oratorios. La industria de la ópera del siglo XIX, que creó repertorios, puso teatros en todas las ciudades importantes, fue el espectáculo de la sociedad elegante y generaba una economía, tenía un star system, etcétera, etcétera. Por supuesto, la industria del cine, aplicando el taylorismo, es decir, y creando una fábrica de sueños, ¿no? Y un star system prácticamente global. Creo que es la primera industria, desde luego, digamos, mecanizada y global de la historia de la humanidad. Si me permites, pasa la diapositiva y hago otro inciso. ¿Qué ha cambiado en el ámbito de la cultura? Por favor, Luis. Venga. Yo creo que ha cambiado, que estamos, digamos, en el momento en que la cultura ha sufrido una mutación y la cultura tiene, digamos, un intercambio con la tecnología, es decir, ha tenido un contacto con eso que ella misma ha elaborado, porque al fin y al cabo es un sistema de ideas y se llama tecnología. Y ese contacto con la tecnología ha hecho, por ejemplo, que el libro como dispositivo vaya perdiendo presencia en nuestras vidas y empiece a existir otro tipo de formatos multimediáticos y transmediáticos que están sustituyendo al libro y están construyendo, digamos, nuestro día a día del conocimiento. Eso también afecta a las bibliotecas, a las universidades, es decir, estamos en un momento en el que el paradigma se está rompiendo, el paradigma de la sociedad industrial que estaba construida sobre el libro se está rompiendo, lógicamente. Entonces, bueno, pues de alguna manera digamos que hemos pasado de una cultura ROM a una cultura RAM, es decir, de una cultura de acumulación creada para el siglo XIX y XX, hiperespecializada, de profundidad, a una cultura RAM que busca surfear sobre el conocimiento, es decir, busca conectar diferentes áreas y ahora mismo los profesionales más demandados, y tú lo sabrás muy bien, son aquellos que tienen bueno, transdisciplinaridad o son híbridos, es decir, son capaces de conectar diferentes áreas del conocimiento. Y en ese sentido me apunto, digo, yo también soy un poco transdisciplinar y me he obligado a ser transdisciplinar para poder comprender lo que está pasando en este momento. Luis, por favor. Vale. Bueno, pues este es el espectáculo. ¿Vale? Es decir, hemos pasado de una cultura de libro y de institución, etcétera, etcétera, a una cultura omnipresente, omnicanal, digamos que está en la pantalla y que nos influye día a día, ¿no? Es decir, este sería un poco el mapa. Luis, por favor. A ver si me deja. Espera, que no me está dejando pasar. Ahora. Bueno, las cifras de la cultura digital, las podemos ver, esto es lo que pasa al día en el 2021. Es decir, es una ingente, perdón, al minuto en Internet, cada minuto nuestro 2021. Es decir, la cantidad de contenido, de información, etcétera, etcétera, que se está generando desde plataformas culturales o cercanas a la economía creativa digital es enorme. Si me permites, Luis, pasa la... ¿Y qué ha cambiado en el ámbito de la economía? Que es otra pregunta que me gustaría hacerme. Es decir, no solamente ha cambiado la cultura, sino también ha cambiado la economía. Es decir, la economía ha cambiado, digamos, en que, bueno, hay una tormenta perfecta, una combinación de cosas. Es decir, por un lado tenemos una economía basada en lo intangible, es decir, en la gestión del conocimiento o el manejo de la información. Y eso cada vez es más definitivo. Y, bueno, pues si puedes pasarme esto, te lo agradezco. Bueno, pues tenemos ¿qué es lo que pasa? Pues que hemos constituido un capitalismo de intangibles, es decir, una economía basada en activos intangibles altamente escalables, inclinados a derrames dentro del ecosistema de la innovación y con un coste bastante hundido. Es decir, cuando fracasa una innovación, pues, lógicamente, no la podemos recuperar en el mercado de segunda mano. Y ese es un poco nuestro entorno, digamos, desde el punto de vista del concepto del tipo de capitalismo que tenemos en este momento, de la estructura básica, ¿no? Si me permites. Vale. Esta es una cita que esta y la siguiente, cuando quieras también la puedes pasar, son dos citas de un libro que vosotros conoceréis, porque en el mundo del marketing es un libro muy citado, es decir, se llama Organizaciones Exponenciales. Ese libro habla fundamentalmente de que, bueno, de que los nuevos modelos de negocio van a tener mucho que ver con manejar información y generar información o aplicar
interfaces interfaces tecnológicas a situaciones que son analógicas o son situaciones del mercado físico real, ¿no? Esa es una situación que yo creo que se está dando en este momento cada vez de manera más frecuente y ese es un poco el modelo de negocio al que vamos. Y por otro lado, también nuestra relación con lo real está cambiando, está intermediada por la tecnología, con lo cual ese capitalismo de intangibles que estamos creando cada vez es más omnipresente. Luis, por favor. Sé que es tedioso lo de pasar las diapositivas. No, ni te preocupes. Ahí. Vale. Bien. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos también una economía construida sobre comunidades. Es decir, nos hemos dado cuenta que las empresas tradicionales, por el tipo de organización que implican, igual le pasa a la universidad. Es decir, esto también le pasa a la universidad. Es decir, los protocolos de gestión interna muchas veces son enemigos del ecosistema de innovación. Es decir, ¿por qué? Pues porque las organizaciones pequeñas, flexibles, creadas ad hoc para un fin, son mucho más interesantes a la hora de resolver problemas de innovación que podrían ser las organizaciones grandes, digamos, mastodónticas. Eso nos pasa, por ejemplo, a nosotros. Nuestros clientes, digamos, favoritos son las universidades. Es decir, a un hub creativo se le busca porque los contenidos que está generando y el conocimiento que está generando concretamente en el área de economía creativa digital es mucho más rápido, más ágil que el que pueda generar una organización como una universidad que muchas veces necesita protocolos internos que implican prácticamente procedimientos decimonónicos, ¿no? Es decir, estamos en un momento en el que todo eso va a ir cambiando. Otro asunto que está cambiando, por favor, Luis, sería bueno, pues el tema de la automatización, que tú conoces muy bien y que hablas constantemente. Es decir, el famoso paper del Martin School de Oxford, ¿no? Es decir, el 47% de los empleos podría desaparecer en los próximos 20 años por el impacto disruptivo de la tecnología. Es decir, todo aquello que sea automatizable se va a automatizar sí o sí, con lo cual, bueno, pues tenemos un entorno en el que, lógicamente, ¿qué va a pasar con las industrias creativas? La pregunta es, ¿las industrias creativas digitales son un nicho de oportunidad o no? Y esta pregunta se le hace a la Fundación Nesta, que es la Fundación de la Innovación Británica, hace aproximadamente 2 o 3 años. Y si me permites y cambias la diapositiva, te la contesto. Es decir, bueno, estos son, digamos, todos los oficios que en este momento la fuente es la OCDE, que van a tener el impacto sí o sí de la tecnología y van a desaparecer. Aparecerán nuevos, se supone, pero todos estos oficios perfectamente son automatizables. Y te contesto la pregunta pasando el slide, si me permites. Te he de decir que algunos los veo y otros no los veo que vayan a desaparecer. ¿Vale? Por ejemplo, los jueces. No, los jueces no lo sé, porque mira, casi a veces prefiero un algoritmo de inteligencia artificial que una persona. Pero el cocinero, hombre, por favor, esto de la cocina para mí es medio arte. Ya, a mí también. A mí también, Entonces, pero el robot de cocina hoy en día existe. Es decir, también nos tenemos que referir a qué tipo de cocina vamos a comer. Es decir, vale. A lo mejor la cocina del daily, del día a día, nos lo hace un robot. La cocina, digamos, o vamos a un restaurante automatizado y nos va a parecer, sobre todo para la generación más joven que no tiene cultura culinaria. ¿Tú has visto el robot este que hace hamburguesas que tiene lista de espera, el restaurante este de San Francisco? ¿Vale? No sé si lo has llegado a ver, pero un restaurante de San Francisco, la hamburguesa la hace un robot. Pues tiene lista de espera para comerse la hamburguesa del robot. Pues tú mismo te estás respondiendo un poco la pregunta. Es decir, que tú no lo ves, pero yo sí, o sea, dependerá de la cultura culinaria del futuro, ¿no? Más allá del hype que puede tener que la hamburguesa te la haga un robot y tiene su gracia ir, no sé, sigo pensando que hay medio arte, medio ciencia, que el día a día puede que sí, pero que el otro no. O sea, hay cosas que sí, el camarero y el barman. Bueno, no sé, un buen cóctel hecho que te lo remueve, que hace piruetas con él, tiene parte de espectáculo. No sé, bueno. A ver, no tenemos por qué estar de acuerdo. No me enrollo que te estoy cortando, no me enrollo. Pero claro, que no tenemos por qué estar de acuerdo, pero lógicamente esta gente que es Osborne y Frey, que son dos profesores de la Universidad de Oxford, nos dan una guía por dónde puede ir el futuro. No creo que se aplique el 100% a rajatabla, pero muy probablemente en mucho de esto tenga razón. Entonces, la pregunta... Sí, los cajeros, el 97%, seguro que desaparecen. Sí, vale. Y el tema de bancos ya lo estamos viendo, empleados bancarios 98%. Es decir, la banca es un sector que directamente es automatizable rápidamente. Y tú lo sabes esto muy bien. Si me permites, pásame el slide y comento lo de la economía creativa. Bueno, pues entonces la Fundación Nesta, muy preocupada
pregunta, ahí por ahí dicen que he visto por LinkedIn una máquina de Que hace paellas. Pues seguro, ahí no voy, ¿eh? Venga, Ahí seguimos. no, yo tampoco. Como valenciano me niego. No, no. No me niego. A Como ver, hijo de valenciana me niego. yo me niego totalmente. El 87% de las ocupaciones, bueno, la pregunta es, a ver, ¿esto cómo nos lo vamos a comer en el ámbito creativo, ¿no? Y los mismos que se les encarga el estudio de Oxford dicen que el 87% de las ocupaciones cuyas habilidades se basan en la creatividad se encuentran en un umbral bajo de riesgo, lo cual no significa que no usemos la inteligencia artificial para crear, se está ensayando, es decir, hay varios proyectos en este momento operativos para ensayar la inteligencia artificial y se va a hacer, es decir, esto se va a hacer también. Entonces, los estudios, sobre todo en Gran Bretaña, que es donde tiene más avanzado esto, nos están diciendo que muy probablemente con una adecuada inversión y una adecuada supervisión del gobierno británico se podrían crear en los próximos 3, 4 años 1 millón de puestos de trabajo en las industrias creativas. Es decir, que fundamentalmente considera, por ejemplo, Gran Bretaña que es un sector estratégico, sobre todo digital, ¿eh? O sea, me refiero a lo digital. Pásame, por favor, la diapositiva, si no te importa, y sigo comentando. A veces le doy y no me pasa, ¿eh? Ah, vale. Luego tenemos otra cuestión y es que no sé si la audiencia habrá oído hablar de la educación STEAM, es decir, una educación basada en un acrónimo que es decir, combinar algo transdisciplinar. Es decir, que la formación del futuro de los chavales, de los niños del futuro, tiene que ser una formación basada en la ciencia, en la tecnología, en la ingeniería, en las artes y en las matemáticas de manera combinada. Eso, ¿a qué nos suena? Pues suena a Leonardo da Vinci, ¿no? Es decir, eso es Leonardo da Vinci. Es decir, lo que estamos buscando, otra vez son hombres del Renacimiento. Es decir, frente a la hiperespecialización de la ilustración y de la educación de la época industrial, en el siglo XXI necesitamos perfiles educativos que estén interconectados. Es alguien que tenga que conocer. Yo, de hecho, creo que ese ejercicio lo estamos haciendo muchos ya a nuestras edades, es decir, de estudiar áreas que no, en teoría no tendríamos por qué estar metidos, porque yo, en teoría, temas de economía, pues como que dicen, no era mi fuerte, ¿no? Pero me he visto obligado a estudiar y a reflexionar sobre esto porque considero que es muy lógico que estemos conectando materias diferentes. Y si me permites, pasa a la siguiente diapositiva también. Y luego tenemos otra cuestión y es que todo o casi todo se va a virtualizar. Es decir, la cantidad de contenido o de capas que vamos a encontrar en el futuro con la realidad virtual y aumentada y las posibilidades de esos negocios que son exponenciales en este momento, pues hacen de la economía creativa y sobre todo de la economía creativa digital una oportunidad inmensa. Es decir, yo creo que Felipe Buitrago, el actual ministro de Colombia, que fue asesor del BID, hablaba de el nuevo petróleo es la economía creativa digital. Yo creo que sí es un nuevo petróleo. Es decir, ahí tenemos todas las sociedades unos nichos muy importantes de oportunidad. La pena es que tanto en Latinoamérica como en España estamos siendo muy rezagados y vamos muy detrás de lo que está pasando, por supuesto, en Estados Unidos, en Canadá o en China. Vamos muy retrasados en estos temas. Y si me permites, pasamos la siguiente. Y bueno, también luego va a venir el tema de la tokenización. Es decir, todo lo que sea tokenizable se va a tokenizar. Es decir, todo el proceso. ¿Qué es la tokenización? Explícalo para todos los que no están versados en el tema. Es muy simple. Es decir, es que todo lo que se pueda certificar, cualquier contrato, cualquier transacción, el derecho civil y mercantil entero lo vamos a tener que meter en una cosa que se llama blockchain, que es, en definitiva, tener una autoridad descentralizada a través de un grupo de ordenadores conectados que certifican que si Juan le vende a Pedro 1 kilo de patatas, hablando así en básico, efectivamente ese kilo de patatas pasó de Juan a Pedro y Pedro recibió el dinero. Es decir, los ordenadores van a gestionar toda una gran cantidad de operaciones que van a ser metidas dentro del Internet de las cosas, sobre todo, y que se van a tener que reflejar desde el punto de vista de la blockchain, es decir, de la cadena de bloques, que en definitiva son un grupo de ordenadores mundialmente, una gran cantidad de ordenadores que están conectados y que certifican sin ninguna autoridad central que eso ha sucedido. Si me permites, pasamos la siguiente. Y bueno, ¿qué es esto también de la economía creativa, por decir una manera, ¿no? Es decir, ¿esto tiene pedigrí? Pues efectivamente, es decir, desde el 2011 hay varios teóricos, o concretamente
un economista británico y un economista norteamericano, John Hawkins y Richard Florida, que hablan de lo que llamamos mentefacturas. Para entendernos, así simple, podríamos entender que la manufactura es una commodity, es decir, es un bien sin ningún tipo de relevancia, y la mentefactura es una creación del ser humano en la que el input es una idea y el output es otra idea, es decir, una transformación de ideas. Y en ese sentido, nuestra sociedad se va a especializar cada vez más en la generación de mentefacturas. ¿Vale? Suena un poco raro, pero es la unión de mente y factura de hacer, ¿no? Hacer con la mente, transformar información, transformar ideas para convertirlas en otra cosa. Vale, o sea, ¿Vale? Entonces, el libro... esto en inglés quizás suena mejor porque en inglés debe ser manufacturing y mindfacturing, ¿no? Factoring, exacto. Ujú, ok. Pero como nuestra audiencia es latinoamericana, pues Sí, tenemos que lo he hacerlo, traducido en español. mentefactura. Vale, mentefactura. Bien, entonces, una definición rápida, concreta, digamos, de la Dirección General de Modelo Económico y Patrimonio de la Unión Europea. La economía creativa, o naranja también se llama en Latinoamérica, es la economía de las ideas y está basada en el talento, la conectividad, la herencia cultural, los bienes y servicios y se fundamenta en activos importantes, subrayable, intangibles, protegidos por la propiedad intelectual. Esto de lo de la propiedad intelectual luego lo hablaré porque resulta que eso es es un nido de problemas. Lo de propiedad intelectual es como hablar del sexo de los ángeles hasta ahora. Pero eso ha cambiado. Es decir, después hablaré porque ha cambiado. Es decir, que antes probar la propiedad intelectual era un problema. Es decir, esto me pertenece, pues no sé si lo puedo probar tan claramente, ¿no? Entonces, era un paraguas, es decir, un paraguas que permitía que el autor pudiera hacer cualquier cosa con su propiedad, es decir, venderla o transaccionar o generar una serie de licencias, pero que al final uno tenía que ir a los tribunales a defenderlo y probar que ese es el problema en los tribunales. No es que uno tenga la propiedad, sino que pueda probar que esa es la propiedad. Entonces, vamos a ver cómo esto va cambiando. Luis, si me permites. A ver, bueno, John Hawkins, la economía creativa es generar dinero con las ideas. Sígueme, por favor. ¿Y cuál es más o menos la escala, en escala europea y en escala mundial? Estamos hablando de un 4,2, pero estas cifras yo diría que son relativamente insuficientes. ¿Por qué digo que son insuficientes? Porque tanto los economistas británicos que se han dedicado a investigar esto como las diferentes, digamos, think tanks del mundo, entre ellos la Fundación Cotec en España, están demostrando que ese 4,2 corresponde solamente a aquello que se delimita como industrias creativas y culturales. Sin embargo, hay muchos trabajadores, hay muchas personas que están trabajando, como tú, por ejemplo, tú estás trabajando en la industria de la información y de la formación. Al fin y al cabo, tú eres un trabajador de la economía creativa. A lo mejor te descubro hoy como trabajador de la economía creativa, eres un trabajador de la información. Eso es algo que la gente desconoce, ¿no? Es decir, que ni siquiera se cuantifica. Probablemente estaríamos hablando de entre un 3 o un 4% más del Producto Interior Bruto. Es decir, y probablemente en el futuro hablaremos de mucho más incremento en función de, que dejemos de fabricar con la mano y empecemos a fabricar con robots las cosas. Entonces, probablemente los trabajadores nos dedicaremos mucho más a crear ideas y a generar nuevas cosas, ¿no? Bueno, pues 4,3 es, bueno, pasamos las cifras porque si no, esto sería a escala mundial y una clasificación que yo, bueno, pues podemos, para que nos entendamos un poco el mapa, estaríamos hablando de actividades que tienen que ver con el software, con el diseño, con la industria musical, con la gastronomía, con la audiovisual, con la gastronomía, Luis, porque el videojuego... Los metaversos, que ahora hablaremos de metaversos porque eso es una bomba atómica en plena explosión, la moda, los NFTs, es decir, todo lo que tenga que ver con protección a través de cadenas de bloques de las creaciones. Pasamos diapositiva, por favor. Bueno, y vamos a hablar de la bomba en este momento. Es decir, ¿qué es esto de los NFTs? ¿No? ¿Por qué está tan en boga? Bueno, pues he hecho un poco una recopilación de recortes de periódicos que han salido últimamente. Vemos que la BBC lo ha reflejado, ABC, El Universal en México, El Diario, bueno, en fin, una serie de periódicos están hablando ya de un Star System. Ya hay un español que conozco personalmente, que es Javier Arrés, que ha ganado 1 millón de
de euros en NFTs. Y bueno, pues esto todo de repente es como una sigla que todo el mundo estamos diciendo, ¿esto qué será? ¿No? Esto de los NFTs, ¿qué será? Si me permites, pásalo y vamos hablando, voy introduciendo a la gente, la audiencia en esto. Yo creo que esto, bueno, yo he intentado resumirlo yo creo que se resume en criptocreatividad. Es decir, que yo más que hablar de NFTs quizás sea la tecnología, pero la criptocreatividad es un poco el concepto paraguas que va a abarcar todo esto, ¿no? Es decir, esto de los NFTs puede ser, digamos, ahora hablaremos de la tecnología y concretamente eso qué significa, pero la criptocreatividad es la que está significando la revolución. Si me permites, Luis. A ver, el New York Times hace poco redactó un artículo en el que dice textualmente: los NFTs podrían transformar la manera de crear, consumir y vender los productos digitales en línea, erosionar el dominio económico de los intermediarios de las redes sociales y devolver más poder a las personas que están produciendo cosas creativas e interesantes. Es decir, tenemos, digamos, tres asuntos de golpe, ¿no? Es decir, por un lado, transformar la manera de crear, consumir y vender los productos digitales, es decir, van a transformar el mercado, porque de alguna manera se ha producido una cosa que es mágica, ¿no? Es decir, yo antes te lo comentaba, creo, off the record, ¿no? Es decir, antes para venderle a alguien una pieza creativa, digital, era un mundo, o sea, era un problema enorme. Es decir, ¿por qué? Porque, pues, ¿cómo se hacía esto? Es decir, te voy a vender una pieza de arte digital. Bueno, pues llegabas, se la enseñabas al señor y le dabas un pendrive y un certificado. O le dabas un CD y un certificado. Bueno, pues realmente había cuatro amantes, digamos, asiduos del arte, que al final, para tener un complemento dentro de su colección, pues llegaban y se compraban una pieza de arte digital. Esto, sin embargo, a partir de este momento se ha producido el milagro de las bodas de Caná, es decir, se ha convertido el agua en vino. ¿Por qué? Porque realmente, es decir, hemos conseguido transmutar lo que era algo que era intangible en algo tangible. Y ahora veremos cómo. Bueno, voy un poco contando un poco la película por dónde va. Y, bueno, también tenemos otro problema, otra cuestión, que vamos a erosionar el dominio económico de los intermediarios. De eso voy a hablar después. Y, claro, ya ahora mismo los creativos tienen el control. Es decir, han recuperado el control. De repente va a haber muchos creativos que van a ser multimillonarios. De hecho, ya lo son. Hay un señor que se llama Beeple, que luego también hablamos un segundo de él, que consiguió colocarse en el número 3 en las subastas de Christie's a nivel mundial. Es decir, artistas de la talla de Damien Hirst o, bueno, Jeff Koons, etcétera, etcétera, están reculando, se ha quedado el número 3 prácticamente en el ranking de las subastas a nivel mundial. Eso es, en el sistema del arte, desde luego, es una explosión nuclear. Algo está pasando, ¿no? Y ahora veremos por qué está pasando todo esto. Si me permites, Luis. A ver. Ahora. A ver, ¿qué tiene esto de revolucionario? Es decir, ¿qué tiene revolucionario el tema de la criptocreatividad, el tema de los NFTs? Bueno, primera cuestión, volvemos a la obra única. ¿Y qué significa eso de la obra única? Bueno, la obra única es que, bueno, le voy a hacer una referencia cultural breve. Hay un ensayo en los años 30 de un conocido ensayista, Walter Benjamin, que hablaba de que la obra de arte se había perdido precisamente con la invención de la fotografía. Y al poder copiar una obra y al poder hacer N fotos de una foto, al final la obra había perdido la presencia de alguna manera como obra, digamos, producto de un genio artístico. Es decir, lo que legitimaba la obra de arte es que un señor que estaba, entre comillas, tocado por el don de la creación, podía hacer una obra y que a partir de ese momento esa obra era reconocida por todos como una obra artística. Eso se había perdido precisamente con la fotografía, dice Walter Benjamin. Pero no, ahora resulta que de repente ya volvemos otra vez a la obra única porque ya vamos a tener una original y todo el resto van a ser copias. Con lo cual, si yo me puedo comprar el original y puedo estar haciendo transacciones con el original todo lo que quiera. Efectivamente, pasaba lo mismo con las litografías. Segunda cuestión, que hemos creado de repente un mercado de activos creativos digitales. Es decir, ya hay unas plataformas que están haciendo intermediación entre creadores y compradores
que no necesitan, lógicamente, pasar por otro tipo de intermediarios y que están generando un mercado nuevo. De repente aparece un océano azul de un mercado de creativos que necesitan, y ahora veremos para qué necesitan todas estas creaciones, porque no solamente nos vamos a quedar solamente en el, digamos, en el ámbito de lo estético, por decirlo de una manera, o las colecciones de arte. Esto va a servir para muchas más cosas, ¿no? También estamos alterando la distribución de los bienes creativos, es decir, lo acabo de nombrar, es decir, vamos a tener marketplaces que van a luchar frente a los intermediarios tradicionales. También recuperamos el control, es decir, el creador recupera el control sobre su obra. Antes eso era bastante difícil. Y último, que me parece muy significativo también, bueno, o siguiente, es que vamos a tener seguridad para el adquirente. Yo tengo una de las anécdotas más divertidas de mi vida, es que, bueno, pues un coleccionista mexicano, que no voy a decir el nombre, no lo voy a revelar, me llama un día, le estaba haciendo asesoramiento, me llama un día y me dice que había comprado en el mercado secundario una pieza de Frida Kahlo. Bueno, me llamó muy contento, me dijo que le había costado aproximadamente un cuarto de lo que vale una pieza de esas características. Las piezas están sobre $1 millón si vamos al mercado secundario, y la había comprado por $250.000. Bueno, me dijo que por favor si le podía ayudar a certificar la obra. Le dije que por supuesto, pero teníamos que llevarla a certificación. La llevamos a la Galería de Arte Mexicano. Voy a nombrar incluso los detalles hasta ese punto, ¿no? Es decir, la certificadora, digamos, oficial de ese tipo de obras de arte, ¿no? Y la obra la sometimos a los tratamientos forenses habituales. La luz negra, estuvimos viendo... La evaluadora, al final del proceso, me dijo que Frida Kahlo había pintado más muerta que viva. Es decir, es muy frecuente que haya falsificaciones y falsas atribuciones en el mercado del arte. Esto, en este momento, no se va a poder dar. Es decir, ¿por qué? Porque la cadena de bloques, el blockchain, lo que va a hacer es certificar de una manera muy fehaciente que eso salió de la mano del creador y eso está en manos del adquirente, ¿no? Bueno, vamos a seguir, si te parece. Sí, tienes bastantes comentarios buenos, ¿eh? Hay quien dice Muchas que puede gracias. sustituir a los diseños industriales, incluso las patentes, Bueno, yo incluso creo que... que pues, se puede vender un diseño para una silla que solo pueda producir quien te lo compra. Es interesante esto. Pues yo creo que las patentes no las va a sustituir porque las patentes ya han encontrado, es decir, los gestores de patentes van y eso es una noticia de ayer, es decir, IBM ha llegado a un acuerdo con IPv para hacer precisamente un mercado de patentes que va a tener alojada en la web, en el sistema blockchain de IBM. Entonces, realmente lo de las patentes, evidentemente, es un mercado que se va a gestionar con NFTs y que ya está siendo, desde luego, intervenido por el principal mercado mundial de patentes, ¿no? Y este sistema se va a adoptar, sí o sí, ¿no? Es decir, el tema de los NFTs ha venido para quedarse. Yo creo que se nos tiene que quedar en la mente que esto es una realidad, digamos, ya inmediata en muchos mercados, no solamente el mercado de los activos creativos digitales. Seguimos, por favor. Vale. Tienes también, voy a pasar, pero tienes una pregunta muy interesante, Patricia, ¿eh? ¿Cómo se certifica? ¿Lo regula algo? ¿En qué basa su valor la pieza digital original? Bueno, eso sí, mira, Patricia, lo vamos a hablar inmediatamente. Genial. Y con lo cual no te contesto ahora porque sí que vamos a pasar por todo esto. Y luego el concepto de criptocreatividad. Es decir, ¿qué es esto de la criptocreatividad? Bueno, pues la criptocreatividad no es ni más ni menos que la facultad de crear un activo creativo digital único, porque es, digamos que el certificado de NFT va pegado, para decirlo de una manera gráfica, es como si se pegara encima de la creación, atribuir, y es únicamente lo que corresponde para él, es para él, atribuir su propiedad, es decir, a alguien, registrarla, transaccionarla a través de la blockchain u otro sistema descentralizado, bajo unas condiciones ideales y suficientes, ¿no? Si me permites, pásame, si eres tan amable. La pregunta sería, es decir, ¿toda creatividad puede ser criptocreatividad? Que es lo que yo me estoy haciendo en este momento. Yo creo que sí y no. Es decir, hay una parte que, lógicamente, habrá creatividades que son criptocreatividades y otras que no. Tengamos en cuenta algunas cosas que afectan a derechos, por ejemplo, de autor. Es decir, la criptocreatividad puede implicar un codiseño. Es decir, que puede ser que dentro del proceso creativo haya una parte interactiva
entre creadores. Es decir, alguien, por ejemplo, imaginemos que un artista que está pasando ya, esto está pasando, ya es realidad. Es decir, acaba de suceder el primer bolo de un DJ, la primera sesión en vivo del DJ, que ha vendido esa sesión como NFT. Es decir, esto se aplica ya a muchísimas, está aplicándose a muchísimas industrias. Puede existir que existan colaboraciones entre un DJ y un artista visual para hacer una sesión determinada. Y eso implicará codiseño, es decir, habrá dos componentes que están generando esa criptocreatividad de manera... Y hay que estar preparado para eso, es decir, como realidad. Otra cuestión que puede pasar, pues ya lo estamos viendo o lo vamos a ver en breve. Hay una persona que tengo relación con él, también que es David Noya, que está preparando en este momento el primer mercado que va a ser la competencia directamente de Amazon, es decir, el primer mercado de libros con NFTs, es decir, certificados con NFT. Él me hablaba, en la última entrevista que tuve con él, de la posibilidad de, por ejemplo, realizar libros que pueden ser en 3 dimensiones, porque el libro ya no tiene por qué ser en una dimensión, puede ser plano, es decir, puede ser libros que llevarán ilustraciones digitales en los que el libro será, por un lado, digamos, el texto y la ilustración digital estará incrustada dentro del libro. Y eso va a generar, por lo tanto, codiseño. También pensemos, por ejemplo, en el caso de videojuegos como Sandbox, ¿no? Es decir, hay videojuegos que incorporan a la comunidad, que están creando activos digitales dentro de la comunidad, están creando creaciones y que eso implica, por supuesto, también la posibilidad de que esas personas que están cooperando con esa comunidad reciban NFTs a cambio de su cooperación y, por lo tanto, se atribuyan la propiedad de esa cooperación. Es decir, es una creación codiseñada. La segunda cuestión, ¿la criptocreatividad puede implicar cesiones en el copyright? Pues sí, porque los derechos de autor están definidos o están diseñados desde el siglo XIX. A ver, el copyright es una cosa es como un armazón. Es decir, tú no te puedes salir del copyright. Cuando creas algo, al final, si quieres usar algo de alguien, le tienes que pedir la licencia. Y esto, gracias a la criptocreatividad, va a tener que cambiar. Es decir, ¿por qué? Porque se van a empezar a aplicar, por ejemplo, licencias de Creative Commons. Es decir, licencias en las que va a haber matices para poder utilizar partes o no del proceso creativo. O incluso están creando ya licencias de NFTs, es decir, licencias específicas para este sector. Cuestión importante también, la criptocreatividad probablemente desarrolle un estilo. Es decir, ¿va a haber un estilo de criptocreatividad? Yo digo que sí. Es decir, creo que no vale todo, y eso lo digo como curador, no vale todo lo que se incorpora a los marketplaces como criptocreatividad. Es decir, no vale que pinto muy bonito y al final hago una foto de eso que pinto muy bonito o hago una ilustración, lo mando a un marketplace y eso al final se vende como criptocreatividad. Probablemente ese tipo de cosas no valdrán nada, se pueden vender, pero probablemente ese tipo de cosas no valdrán nada porque realmente, y engancho con el tema siguiente, la criptocreatividad funciona dentro de los metaversos. Es decir, la criptocreatividad tiene que ser funcional. ¿Y qué es un metaverso? Pues es un universo paralelo, es decir, un universo virtual. No, Entonces, te iba a decir que lo dijeras porque la mayoría... yo esta no palabra de conocen este metaverso te concepto. la oí a ti el otro día, por primera vez. Ah, vale. No, pues vamos a hablar de metaversos un poquito después para que entendáis lo que son metaversos. Los metaversos son universos virtuales en los que se está generando, ya lo digo, una industria inmobiliaria virtual con los metaversos. A ver, yo aluciné, como decimos en España, pepinos, mandarinas y toda clase de frutas cuando oí esto. O sea, esto lo tienes que poner en perspectiva porque es absolutamente alucinante. O sea, Bueno, venta de propiedades inmobiliarias en un universo virtual, en un tal universo cual, digital que no tal existe. cual, tal cual, tal cual. Esto es Pero, Matrix ya, ¿eh? sí, es Matrix, pero bueno, vamos a ver, en este momento hay como 4 modelos que han vendido casi el 100% de los terrenos y ya se está construyendo en esos terrenos. Terrenos que se pueden comprar, alquilar, construir. Ojo, vienen muchísimas aplicaciones dentro de esos terrenos. Es decir, es que la web 3.0 implica Ya. también meternos dentro de los metaversos. Ojo, A ver, yo pensaba que la revolución del sector inmobiliario, del sector, vamos, era, pues eso, la tokenización de activos, la de poder dividir activos en blockchain, venderlos por partes, tener un mercado secundario, ¿vale? Avales virtuales, etcétera. Todo esto pensaba que era una revolución, ¿eh?
Pues, la revolución real es esta, la que tú acabas de pintar. Esto sí es una revolución. Esto va a ser, efectivamente, esto va a ser el gran cambio porque cada vez más estamos metidos vamos a estar metidos en metaversos. Es decir, metaversos va a haber, imaginemos, es que además en un metaverso puede existir una discoteca, puede existir una universidad, ¿por qué no? Un centro de negocios digitales, puede haber, puede haber eventos, lanzamientos, una galería. Casi lo que podamos imaginar en el mundo real puede estar en el mundo virtual. Con lo cual, cuando se produce criptocreatividad, yo si tuviera que comprar criptocreatividad, que la compro, estoy empezando a comprar, tendré muy en cuenta si funciona dentro de esos metaversos o no. ¿Me sirve o no me sirve? Por lo tanto, no toda creatividad que se encripta es criptocreatividad, ¿no? No sé si me explico. Y luego, última cosa que tengo que decir es que la criptocreatividad se avala por la comunidad y el mercado. Es decir, es el mercado el que va a decirnos, en cierto modo, y la comunidad que lo sigue, si esa pieza que hemos comprado va a sostenerse o no. Es decir, en este momento probablemente invertir en activos creativos digitales es muy buena inversión porque son las primeras piezas que se están vendiendo en la historia. Es como comprar el primer Picasso o el primer Van Gogh. Ojo, se están vendiendo los primeros Picassos y eso explica también el boom, por ejemplo, de Beeple, ¿no? Que en la subasta de Christie's, cuya cotización llegó a 69 millones de dólares. Es decir, ¿por qué? Porque estás comprando realmente el Salvator Mundi del siglo XXI. Estás comprando la primera pieza que subasta una casa de subastas en una plataforma, digamos, convencional, pero con una tecnología NFT. Por favor, Luis. Voy. A ver si me deja. Sí, la primera. Bueno, yo creo que lo vamos a pasar porque lo hemos comentado en cierto modo, pero ahí hay temas que yo creo que simplemente voy a nombrar y es, tengamos en cuenta también todo el tema de lo jurídico. Es decir, estamos comprando bienes que luego vamos a utilizar en metaversos, por ejemplo, y tenemos que saber si esos bienes los podemos emplear, por ejemplo, para hacerme una camiseta o los puedo emplear para empapelarme mi casa con la creación o para imprimirla o no, porque a lo mejor me venden una pieza que yo finalmente decido imprimir. ¿La puedo imprimir o no la puedo imprimir? ¿Vale? Porque quiero una escultura con esa pieza. O la quiero usar para un skill de un videojuego. ¿La puedo utilizar en un skill de un videojuego? ¿Sí o no? Y esto tiene una grandísima explosión alrededor y una grandísima cantidad de opciones. Y, o sea, ojo con este mercado, que este mercado viene muy fuerte. O sea, va a significar mucho para el futuro. Sigo, por favor. Pero esto abre de videojuegos. Skin de videojuego diseñada por Elon Musk. ¿Vale? 4 rayas ahí, pero es que la ha hecho Elon Musk. O sea, hay activos digitales que pueden valer una fortuna según quien los haya hecho. Eso es increíble. Por eso hablamos del tema de la comunidad. Y aquí vienen los problemas en el paraíso, que digo yo. A ver, todo esto está muy bonito, pero ahora vamos a ver qué problemas tenemos. Primero, si nos estamos apropiando de algo, es decir, porque eso es una de las clásicos del arte, ¿no? Es decir, Warhol fue denunciado por el tema de las latas de Campbell. Cojo algo, lo copio y lo incorporo a la obra de arte. ¿Qué pasa? ¿Eso es original o no es original? ¿Qué pasa con las apropiaciones? Pues seguramente los tribunales del futuro o del presente van a tener que dilucidar si un NFT que ha sido acuñado por alguien a través de la cadena blockchain, ¿eso le pertenece o no le pertenece? Claro, ahí siempre va a haber argumentos artísticos, argumentos culturales, argumentos, bueno, pues va a haber bastante lío. Segunda cuestión importante, pues como decíamos antes, ¿qué va a pasar con el copyright y todas las consecuencias del uso de esos activos digitales? Y luego otro follón que también puede venir es, como supongo que pasará también en otras partes de la economía física, ¿qué hacemos cuando tokenizamos originales bajo certificado físico de dudosa procedencia? Es decir, yo tengo un cuadro que en un certificado aquí, bueno, de dudosa procedencia, digamos, yo he visto de esos muchos, ¿eh? O sea, no es tan raro, ¿no? Certificados que dices, a mí me han intentado vender varios Picassos falsos en mi vida, pero vamos, me los han querido colar como sea. Obviamente, pues te das cuenta al principio mirando la obra y dices, esto no funciona, ¿no? Pero bueno, he nombrado el caso también del Frida Kahlo, pero bueno, en fin, ¿qué pasa cuando tú agarras un certificado físico, lo tokenizas y conviertes a partir de ese momento una obra que no era buena en buena, ¿no? ¿Qué va a pasar ahí? ¿Me sigues, Luis, por favor? Venga.
A ver, vamos al asunto. ¿Qué es esto de token no fungible? O NFT, token no fungible. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que es un certificado de propiedad en forma de token único, así se define, ¿eh? Permanente e indivisible, que se adhiere inseparablemente al activo digital. Es decir, es un certificado único para esa pieza, permanente e indivisible de esa pieza y representa esa pieza. Es decir, es como una capa más que se pega al objeto digital y a partir de ese momento es ese certificado. Antes, para certificar algo, tenía que ir uno al registro de la propiedad o tenía que ir, eso también va a pasar con los bienes físicos, es decir, lo de los notarios, registros de propiedad, etcétera, etcétera. Yo creo que tienen los días un poco, o se adaptan o veremos qué va a pasar ahí. Sí, los notarios se van a tener que adaptar y yo creo que ya están pensando en cómo se adaptan, pero que si no van a perder mucho negocio. Me preocupa más nuestros sistemas legales en España y en Latinoamérica, que siempre regulan, pues los ingenieros decimos medio retrasados, pero realmente regulan con muchísimo retraso. Ya está pasando con el coche autónomo. Varios Estados Unidos ya tienen regulado el coche autónomo y aquí ni lo soñamos todavía. O sea, veremos, la regulación de esto va a ser uno de los stoppers, ¿eh? Hombre, yo creo que yo si fuera abogado me pondría las pilas, o sea, me especializaría en temas de blockchain inmediatamente, ¿no? Es decir, yo creo que es uno de los nichos de futuro más claros y, bueno, va a venir un negocio espectacular porque, bueno, hay que resolver todo este tema de alguna manera, ¿no? Cuestión importante, certificado de propiedad descentralizado, es decir, no es un certificado que me da, como en el papel moneda, el Banco de España, una entidad, una institución, el Banco Central Europeo, que acuña euros, sino que lo da una red y que esa red está distribuida por todo el mundo. Transaccionable, es decir, podemos comprarlo y venderlo y además podemos incorporar una cosa que es la programación. Es decir, aparte de que lo podemos transaccionar, puedo comprarlo y venderlo, puedo incorporar, por ejemplo, derechos de royalties sobre lo que voy a vender. Es decir, en la segunda venta del bien, del activo creativo digital, yo puedo establecer que para el artista o para el autor o para el creador le va a corresponder un 10% de las ganancias de la segunda venta, de la tercera venta y de la cuarta venta. Incluso puedo establecer que hay un límite de ganancias para el que lo va a comprar si hace una explotación mercantil con un merchandising, pongamos el caso. Es decir, aquello lo convierte en camisetas, lo vende por la calle y al final eso da un pedo y funciona muy bien. Y en algunas licencias que yo estoy viendo ya se está marcando el límite de 100.000 euros. Es decir, como el máximo que vas a poder ganar. Si te pasas de esos 100.000, el resto me corresponderá a mí, como creador, ¿vale? Rastreable, es decir, ¿por qué? Pues porque está acompañado de un hash, es decir, de una encriptación específica que nos dice a quién perteneció y podemos saber perfectamente la trazabilidad de ese bien. Y luego es especulativo, lógicamente, es un mercado nuevo que se ha creado y que dependerá, como tú decías antes, de que Elon Musk haya creado un activo digital o que Lady Gaga cree un activo digital, un NFT, para que la comunidad lo acepte o no. Yo creo que va a haber un poco de todo. Yo creo que en este momento empieza a haber, todos se están lanzando en tromba sobre los NFTs, algunos van a valer muchísimo dinero como en cualquier mercado. Esto es como cualquier mercado. Y otros, pues... Lo que pasa con las criptos, igual. Esto es como cualquier mercado. Pero lo cierto es que ha llegado para quedarse y se va a quedar, ¿eh? Ojo. Sobre todo por lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, el tema de los metaversos va a ser muy definitivo. Podemos seguir, Luis, si te parece. No me quisiera extender mucho, pero un poco para contar esto, esto tiene una historia, ¿no? La historia que tiene es que, bueno, empezamos con un gatito que se llama Nyan Cat, que es un meme de 2011 de 8 bits, que se subasta en una plataforma que se llama Foundation y que alcanza la cifra de $591.351 cuando se subasta en febrero de 2021. Pero también tenemos, por ejemplo, el primer tuit de Jack Dorsey de 21 de marzo de 2006 que se subasta en 2,9 millones de euros. Y tenemos también el productor, por ejemplo, de música digital Blau, que subasta su primer álbum digital por 11,6 millones de euros. Y, por supuesto, la gran subasta de Beeple, que es la de Christie's, que decíamos antes,
que alcanza la cifra no desdeñable de 69,3 millones de dólares. Yo creo que en este momento eso que hace Christie's, que es subastar un bien en su mercado, digamos, residente habitual, es pegarse un tiro en el pie. Lo digo directamente. Yo creo que Christie's lo que está haciendo es diciéndole al mundo, a la jequesa de Qatar que colecciona arte contemporáneo, bueno, por nombrar a algunos de los grandes celebrities del mundo, ¿no? Que están haciendo museos en este momento, que están gastando ingentes cantidades en bienes culturales y creativos, decirles, no, es que yo a partir de ahora reconozco esto como mercado, pero da la casualidad que Christie's no está especializado en este segmento. Y sí que hay plataformas que lo están haciendo realmente muy bien, que la están petando. Es decir, cuidado porque lo que está haciendo Christie's realmente, y hay que decirlo, es que Christie's viene de un año 2020-21 horrendo. Es decir, las ventas de arte contemporáneo normales han bajado y se mete en el mercado de lo digital y lo que hace es inaugurar una rueda que yo creo que se le va a girar en contra, ¿vale? Entonces, lo hago como comentario. Si me permites, Luis. A ver, ¿qué podemos hacer con todo esto? Pues aquí ya empiezan los usos. Es decir, como músico puedo vender, por ejemplo, fragmentos de canciones, tracks. Puedo vender mis lives, mis interpretaciones en vivo. Puedo vender tickets para los eventos o puedo vender arte digital. También se están usando ¿El ticket de evento no es fungible? Una vez lo he utilizado, pues ya no puedo dependerá si es, supongo que tú tienes la propiedad del ticket y tú la podrás revender, pero la revendes en unas determinadas condiciones. Es fungible, pero identificará una entrada y es tu entrada y va tu nombre. Entonces, por eso me parece más blockchain que no NFT. Sí, que no es NFT. Yo creo que es no es tan clara que sea un NFT. Moda digital, ya por ejemplo la firma inglesa de Fabricant está haciendo vestidos digitales, que es una cosa interesantísima, la verdad, es que es interesantísimo lo que está haciendo esta gente. Tenemos, por ejemplo, 100 Avatars, que es una firma española que está haciendo personajes para videojuegos, es decir, yo tengo que entrar en mi vida digital de alguna manera. Yo no puedo entrar como Javier Ferrer. Yo tengo que entrar como Skull o como lo que sea, ¿no? El avatar va a ser mi traje. Tenemos, por ejemplo, todo lo que se va a desarrollar en la industria del libro, que estamos en este momento en los inicios, los metaversos, por supuesto el tema inmobiliario, que eso lo veremos, el mercado del lujo, por supuesto, las series, por ejemplo, de determinados bienes de lujo, y tenemos una cosa que en este momento es un fenómeno también que se llama Sorare, es decir, la unión... Asignaremos, como tú has dicho antes, a cualquier artículo, sea un cuadro, etcétera, le podemos asignar una NFT digital para autentificar ese activo físico, es correcto, ¿no? Efectivamente, podemos hacer esto. Pero también esta es una combinación muy curiosa porque tú al fin y al cabo lo que te estás comprando son como una especie de cromos, lo de Sorare es muy de la liga, que representan jugadores de la liga de fútbol, digamos, de las ligas europeas fundamentalmente, y tú haces una especie de escudería o de combinación de liga, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, dice que en definitiva si te actualizas el mundo digital ya no existes, está claro, cada vez más. A partir de ese momento, tú transacciones en función de los resultados de la liga real, tu escudería. Es decir, ¿cómo ha ido en la liga real? Pues fulano ha marcado tantos goles, el otro no hizo nada. Total que tus piezas valen lo que valen los jugadores en la vida real también, ¿no? Hay una especie de combinación entre videojuegos, realidad, etcétera, etcétera. Y esto está en este momento funcionando extraordinariamente bien. Seguimos, por favor. Sí, nos queda ya, estamos ya fuera de tiempo. Sí, ya estamos fuera de tiempo. ¿Por qué deberíamos invertir? Pues bueno, porque yo creo que se va a venir un mercado de virtualización económica de todos los activos, porque se van a desarrollar los metaversos. Me voy a dejar el tema de los metaversos, creo que para otra ocasión, porque estamos en la primera oleada de activos creativos digitales y entonces ahí en este momento es muy interesante invertir y porque, bueno, pues estamos en pleno desarrollo de esto, es decir, esto va a tener muchísimas funciones, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante pensar que este es un mercado, yo estoy especializándome precisamente en el asesoramiento de inversiones en estos segmentos, ¿no? Estoy muy atento a esto. ¿Podemos pasar o dime tú si terminamos o cómo lo ves? No ves, finalicemos bien, con las explicaciones bien y ya está, nos pasaremos 5 minutos, pero no vale. pasa nada.
Vale, perfecto. Pues tú me dices, tú llevas la batuta. Al final, ¿qué estamos viendo? Pues que, por ejemplo, en este trimestre hemos pasado de 93 millones de dólares en ventas a 2.000 millones en el último trimestre. Es decir, un mercado que está creciendo exponencialmente. Las carteras digitales, literalmente, es el mercado que está explotando. Seguimos, por favor, para abarcar un poco más. Los espacios por donde comprar, pues pueden meterse la audiencia en Maker's Place, OpenSea, que sería un poco el eBay, en Foundation, que sería una cosa mucho más elaborada, más curada, más concreta. Y seguimos, por favor. Entramos un momento en los metaversos. Como decíamos, son versiones del mundo real. Versiones del mundo real en 3D y con la tecnología. Que permiten, pasas, por favor. Bueno, tenemos ejemplos. Podríamos decir que hay 4 potentes en este momento, que sería The Sandbox, Somnium Space, CryptoVoxels y Decentraland. Decentraland quizás es la número 1 del sector, porque permite muchísimas posibilidades. Entre ellas tiene una cosa que se llama DAO, que es el sistema de gobierno de la tierra virtual, que funciona en función de los acuerdos entre los usuarios. Es la primera comunidad democrática y abierta, digamos, del espacio virtual. Probablemente se van a desarrollar partidos políticos y elecciones. Pero las DAO no eran estas empresas que funcionaban sin trabajadores y que Ellos, Wyoming ya te deja crear. A ver, se llaman DAO porque se llama Organización Autónoma, o sea, Decentralized Autonomous Organization. Pues igual, ya se pueden crear DAOs creo que es en Wyoming. Pues esto está también gestionado como una DAO, Decentraland. Pasas, por favor. Bueno, a ver, pues los metaversos en definitiva abren la puerta a la inmobiliaria virtual. Es decir, se puede comprar, alquilar, vender, comprar parcelas, desarrollar cosas como universidades, congresos, salas de conciertos, discotecas, casinos, galerías, todo lo que nos dé la gana. Hay que entender que no todas van a sobrevivir, pero sí son plataformas para la Internet del futuro. Es decir, yo creo que ahí se va a generar muchas interacciones entre el mundo virtual físico a través de la inteligencia artificial y de la realidad aumentada con estos metaversos, y cada vez nos vamos a ir metiendo más en esto. Buenísimo. Bueno, ¿qué hacer para invertir en metaversos? Bueno, pues unos pequeños consejos. Yo creo que es como cualquier Bitcoin, ¿no? O sea, analizar el proyecto, analizar el equipo, ver qué tipo de tierras producen. Si es decir, por ejemplo, Decentraland vende 90.000 parcelas y de ahí no se va a salir. Ya las ha vendido todas, por cierto. Si tiene valor estético funcional el proyecto y la comunidad que lo sustenta y el desarrollo de la misma. Es decir, qué posibilidades de crecimiento tiene y de nuevas aplicaciones e interacciones con otros universos. Y yo creo que con esto terminamos la explicación, si no hay la conversación. Bueno, decir que desde Kravinas hemos creado NTF Platform precisamente para seguir esto, para seguir este movimiento, y que, si me permites, pasa me había quedado con ese como hipnotizado. Es como hipnótico esto que habéis hecho, ¿eh? Lo de NTF Platform. Sí, tiene un punto de sí. Como si fuera a entrar en otro universo. La idea es esa también, ¿no? Es decir, la idea es hacer eventos, formación y, sobre todo, asesoramiento en inversiones de naturaleza de activos, por ejemplo, creativos digitales e inmobiliarios en metaversos. Y finalmente ya, la última diapositiva, si me permites, invitarles a la audiencia a un tutorial curso que voy a hacer sobre el nuevo mercado de NFTs, donde hablaremos mucho más concretamente sobre NFTs, criptocreatividad y metaversos, que se inicia el 15 de junio y que aquí tienen, pueden entrar en kravinas.org NFT Platform, y ahí tienen la dirección donde van a recibir hay una landing page donde se pueden inscribir en el curso y les mandamos información. Y cualquier cosa también estamos en el mail vivercreativo@gmail.com y mi número de teléfono para cualquier contacto. Y hasta aquí lo que quiero contar hoy. Si no tienes, la audiencia no quiere preguntarnos nada o ya está cansada, no lo sé. Bueno, te preguntan un clásico, que también te lo hice yo. ¿Qué diferencia hay con Second Life? Bueno, Second Life se quedó en un videojuego. Esto va a ser mucho más. Es decir, no va a ser única y exclusivamente un videojuego, sino que va a ser un mundo virtual con reglas virtuales, con NFTs
con lo cual se puede comprar y vender parcelas, lo que estábamos diciendo, ¿no? Es decir, en Second Life nos quedamos únicamente con la experiencia de jugar. Aquí no vamos a jugar, aquí vamos a jugar a la vida real. Es decir, aquí yo tengo, por ejemplo, conozco ya varios youtubers que han comprado parcelas y su planteamiento en este momento ya es convertirlo por ejemplo, un auditorio, uno concretamente. Es decir, podríamos nombrar varias personas que están, o sea, que conozco personalmente que están planteándose qué van a hacer con sus parcelas, ¿no? Y han gastado, bueno, la parcela más cara bueno, las más baratas ya están en como 3.000 euros, o sea, y las más caras, pues ya no te digo, o sea, pueden llegar a 300, 400.000 perfectamente. Y está todo vendido. Todo vendido, eso es lo que alucino, está todo vendido. Todo Madre vendido. mía, qué En los cantidad de dinero hay en el mundo que no sabemos. Efectivamente, y también gente que tiene la visión de entender que por ahí van los tiros, es decir, que Mm. podríamos, bueno, para comprar y vender metaversos que nos preguntan, yo creo que hay que acudir a los sitios web de los marketplaces de NFTs, puedes entrar en Rarible, puedes entrar en OpenSea, en OpenSea desde luego hay mucho más. Prepara el bolsillo. Bueno, primero, bueno, es un procedimiento, tienes que tener una cartera, una wallet, pagarlo en Ethereum, etcétera, etcétera. Es decir, vas a tener que pagar con la moneda virtual. Y bueno, pues, pero yo me plantearía también invertir. O sea, lo tengo muy claro que yo invertiría. Pero clarísimo. O sea, cosa que también tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que ¿qué proyectos van a sobrevivir? Pues no lo sabemos bien, porque no sabemos ni siquiera los que van a entrar. Pero sí que es una opción en este momento muy interesante, y hay que observar sobre todo si la tecnología si es fácilmente, puede sufrir obsolescencia o no. En función de eso, yo vería un poco, pero vamos, yo estoy haciendo análisis de cada uno de ellos, estoy mirando los white papers de cada uno de ellos, esto está perfectamente estructurado como un negocio más en el mundo digital. Y estoy viendo las cifras, cómo están funcionando, qué tipo de habilidades están dando, qué tipo de facilidades dan desde el punto de vista de la construcción, incluso también qué facilidades dan para adquirir, cómo se tiene que transitar en ellos, con avatares. Estoy viendo todo esto, ¿no? Estoy estudiando muy, muy, muy al detalle todo este tipo de cuestiones, porque creo que por ahí conviene estar al tanto, ¿no? Bueno, chicos, nos hemos ido ya de tiempo. Estos webinars suelen durar un 50, 55 Perdón, minutos. No pasa nada, porque ha sido muy interesante. Yo creo que tenemos que perdón. haber hecho uno de NFTs y otro de metaversos, ¿eh? Porque los dos Bueno, temas dan para un rato, ¿eh? Bueno, siempre nos quedará la posibilidad de que, bueno, el que quiera haga el curso conmigo, y le invito también a hacerlo, porque ahí sí que vamos a profundizar mucho en esos temas. Yo creo que esto ha sido una probadita del mundo que viene, ¿no? Del mundo que viene, y sobre todo de las posibilidades de la economía creativa. Al principio yo creo que había que hacer una visión genérica, un poco de hablar de economía creativa, de qué era esto, ¿no? Pero ya dejar constancia de que efectivamente estamos hablando de una economía muy real, ¿no? Y que ha venido para quedarse, y que va a ser una economía de mucho futuro. Y también profesión, ¿no? Va a ser la profesión de mucha gente, ¿no? El desarrollo de estas cosas, ¿no? Perfecto. Bueno, repítenos dónde te puede encontrar la audiencia, y con esto pues acabaríamos el Bien, webinar, ¿eh? Muchas gracias a todas y a todos por su asistencia, ¿eh? gracias a todos también. Creabinars.org es la web del hub. Ahí tienen Creabinars /platform, hay una casilla donde pone NFT Platform, NFT Platform, y ahí pueden entrar a ver, bueno, lo que estamos planteando, desarrollando, y próximamente también haremos un evento con top leaders del mundo de las NFTs y de los metaversos. Concretamente vamos a invitar a alguien a que nos hable de eso, un especialista mundial en este momento, un gran desarrollador de metaversos, que nos va a hablar de cómo va a evolucionar este mundo, ¿no? Perfecto. Oye, Xavier, ha estado interesantísimo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Y bueno, y ya sabéis que si queréis saber más, ya sabéis dónde encontrarle, ¿eh? Y Muchas gracias. nada. Y en LinkedIn también me conocen, Xavier Ujú, Ferrer mm, y Serra, ¿vale? Muy bien. perfecto. Pues Muchísimas muchísimas. gracias a todos, y Ujú. gracias, Luis, por darme la oportunidad de hablar de esto, y bueno, feliz de estar contigo. Igualmente, y nada, gracias a todas y a todos, y nos vemos en el siguiente webinar. Hasta pronto. Hasta luego.
Vamos a ver, aquí. Hola, soy Luis Font. Soy el director del programa ejecutivo del Executive MBA en Transformación Digital de IEBS. Y hoy quería explicarte qué es lo que está ocurriendo y por qué es tan necesario para muchos profesionales y directivos este programa. Estamos viviendo un momento histórico único, donde los cambios que se han producido en los últimos 100 años no van a ser nada en comparación con los cambios que se van a producir en los próximos 10 años o que ya se han producido en los últimos 5 años. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial y esta revolución no solo va a afectar a los modelos industriales, va a afectar a todos los sectores de actividad. De hecho, está ya afectando. ¿Por qué se produce? Avance tecnológico rapidísimo en todas las tecnologías, no solo en las tecnologías de la información. Por otro lado, avance en el mundo del software, creación de nuevos modelos como la nube. Por otro lado, un avance todavía débil, pero que va a tener un gran crecimiento en inteligencia artificial. Y avance en otros modelos como son las nuevas finanzas o el fintech o lo que es blockchain o cadena de bloques. Vamos a ver muchas tecnologías disruptivas. Este cambio hace que también haya una disrupción brutal en el mundo de los negocios. Modelos de negocios súper estables hasta ahora van a tener problemas para subsistir en los próximos años. Y esto implica que necesitamos un nuevo tipo de líder. Un líder completamente digitalizado, porque hoy en día ser un líder y no entender la tecnología es un riesgo demasiado alto. La mejor inversión que tú puedes hacer es en ti. Este es el momento de unirte a un programa absolutamente increíble con profesionales de altísimo nivel y que va a cambiar tu vida, porque tú eres el responsable del cambio. Tú vas a ser el protagonista de la transformación digital del futuro. Así que nada, ya lo sabes. Te esperamos.